también para los alumnos que están ya elaborando su tesis, ¿verdad? Porque hay temas que, bueno, son transversales a las dos etapas, que están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el concepto de un anteproyecto de tesis o un proyecto de investigación? Es siempre la antesala de una investigación más amplia que en el campo académico le llamamos tesis, ¿no? Es el camino que se seguirá en la investigación, es trazar la ruta que se seguirá en la investigación. No tener un anteproyecto de tesis es como querer construir una casa sin planos. Aquello termina en un desastre, ¿verdad? No hay partes conectadas, no se sabe a dónde va, es más tardado, se pierde energía y finalmente no resulta algo, pues algo realmente provechoso, ¿no? Entonces, el anteproyecto, siempre que se hace una investigación, hay que hacer un anteproyecto. Por eso en la asignatura de investigación, dentro del programa de la maestría, tenemos esta asignatura para realizar el anteproyecto, ¿verdad? Como dice aquí, tiene tres funciones. Es un plan de acción, qué voy a hacer, cómo voy a hacer mi investigación. Es también un compromiso por escrito, porque me estoy comprometiendo a realizar esto en el momento que me corresponde hacer mi tesis. Y también es una introducción de la tesis o del informe final. ¿Por qué es una introducción? ¿Por qué es la introducción? Porque los primeros 3 capítulos de la tesis, aunque después se amplían más de lo que se presenta en el anteproyecto, que el anteproyecto es corto, aproximadamente 10 páginas, la tesis tiene mayor extensión, pero corresponde a los 3 primeros capítulos de la tesis. Por eso es la introducción de la tesis, ¿verdad? Tiene también esa finalidad. Vamos a ver las etapas. Voy tratando cada etapa y dándoles algunos tips sobre la etapa. No vamos a entrar demasiado en cuestiones técnicas, un poquito a algunas cosas, pero no mucho, porque tampoco vamos a ser expertos en la metodología de la investigación, pero sí tener los elementos suficientes para realizar una buena investigación, ¿no? Bueno, lo primero que nos topamos es la selección del tema, que normalmente nos lleva tiempo la selección del tema, es quizás de los pasos más difíciles, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? Ahora tengo que hacer una investigación, ¿qué hago? Bueno, algunos tips. Primero debe estar relacionado con algunas de las líneas de investigación propuestas por la institución. Todos en su maestría, cuando se les pide hacer el anteproyecto de tesis o su proyecto de investigación, al final vienen 2 o 3 líneas de investigación. Bueno, su tema debe tener cierta relación con alguna de las líneas, ¿verdad? Que prácticamente, si el tema está relacionado con la maestría, va a estar relacionado con alguna de las líneas de investigación. Debe acotarse suficientemente. Acotarse es ceñirlo, ¿verdad? Es decir, reducirlo suficientemente para que tenga profundidad. Porque si yo digo, oye, voy a hacer una tesis sobre las energías renovables, que ello no va a tener ninguna profundidad. En 50 páginas voy a decir puras generalidades, ¿no? Sobre las energías renovables. Pero si digo, voy a hacer un proyecto fotovoltaico para la comunidad de Huachichil, ¿no? Un proyecto doméstico de energía renovable. Bueno, ya está acotado el tema en espacio, en contenido, ¿verdad? Son algunos de los dos aspectos, en tiempo también, porque es un proyecto a futuro, ¿no? Entonces es mucho más manejable y podrá ser mucho más profundo. Pero no tan acotado que después no haya información suficiente para desarrollar una tesis. O sea, hay que tener medida en ese acotar para que sea profundo, pero al mismo tiempo haya material de trabajo. Debe ser un tema también al que tenga yo acceso a la información. Si yo digo, voy a hacer la relación entre motivación y productividad en una industria petrolera, pero no tengo acceso a ninguna industria petrolera, no tengo forma de encuestar, de trabajar esto, no tengo información bibliográfica sobre el tema, pues entonces es un mal tema, porque no tengo acceso a la información, ¿verdad? También hay que considerar los permisos que se deben de tener para ciertos temas.
voy a trabajar en una escuela, bueno, los permisos, eventualmente, si son mayores de edad, bueno, de los interesados o incluso de los padres de familia, de los directivos, en fin, ¿no? Es muy conveniente que el tema esté relacionado con el propio desempeño profesional. Primero porque tengo más información, porque me interesa, porque sé del tema y porque me va a servir posteriormente, ¿no? Y que le agrade al autor, ¿verdad? No un tema que me resulte desagradable, porque con qué gusto lo voy a hacer. Y luego delimitar en 4 aspectos: espacio, ¿verdad? ¿Dónde, verdad? ¿Qué población en concreto? Tiempo, ¿verdad? ¿En qué época? De qué, voy a hacer un estudio sobre políticas públicas en Colombia, bueno, pero ¿desde cuándo? Desde la independencia, en el último decenio, la última, periodo gubernamental, o sea, ¿cuándo, verdad? Tiempo. Universo, población, ¿verdad? El universo que voy a trabajar, es decir, le llamamos también población, y el contenido, exactamente qué aspecto, qué tema voy a investigar, ¿verdad? Son esas 4 delimitaciones que hay que hacer respecto al tema. Luego viene el paso de definir un título tentativo. Digo tentativo porque el título, tengo que partir de un título, ciertamente, pero lo puedo modificar sobre la marcha, ¿verdad? Mientras no entregue mi trabajo terminado, yo puedo modificar mi título. Y al hablar de trabajo terminado quiere decir la tesis terminada, ¿verdad? Siempre se puede modificar. ¿Por qué? Porque surgieron nuevos elementos que me hacen añadir algo, etcétera, y a lo mejor hay que modificar el título. El título debe explicar claramente en qué consiste la investigación y sus delimitaciones, por lo menos las más importantes, no todas, las más importantes, ¿no? En tal parte, en tal época, por ejemplo, ¿verdad? De delimitaciones. Se puede incluir un subtítulo para clarificar cuando haga falta, no siempre hace falta. Si hace falta porque el título no es suficientemente claro al lector, se puede añadir un subtítulo, es totalmente válido. Puede cambiar, como decíamos, al realizar la investigación. Los sustantivos empleados deben coincidir con el problema de investigación, la pregunta de investigación, que obviamente está relacionada, y los objetivos de la investigación, ¿verdad? Y hay que cuidar que esos sustantivos, ¿verdad?, aparezcan, estén relacionados con estos elementos. Ser atractivo, el título debe ser atractivo, porque el lector lo primero que ve es un título. Si no es un título atractivo, pues no va a tomar, no va a leer mi documento, ¿no? Claro, atractivo sin perder la objetividad de lo que se trata, porque si lo hago muy atractivo, pero para nada dice de lo que se trata el trabajo, pues entonces no es un buen título, ¿verdad? Debe reflejarlo de qué se trata, pero al mismo tiempo buscar la manera de que sea atractivo. Y es muy importante seleccionar la primera palabra. Evitar, por ejemplo, palabras como estudio, investigación, proyecto, informe, libro, documento, entrevista, diseño, aspectos, porque son palabras muy generales. Alguien que hace una búsqueda, por ejemplo, cuando mi tesis se configura en una biblioteca, como será en la biblioteca de Sesuma, desde luego, o alguna otra, el quien busca una investigación normalmente busca a través de la primera palabra. Si es estudio, pues es algo general, no se sabe estudio sobre qué, ¿no? O investigación, pues es algo muy general. Entonces la primera palabra debe guiar a qué tipo de trabajo se trata, ¿verdad? Tipos de títulos, ¿verdad? Se puede poner el problema a resolver como título, como título de mi investigación. Por ejemplo, un título para el problema efecto de las tareas en el rendimiento escolar de los alumnos de primaria, ese sería el problema, efecto de las tareas en el rendimiento escolar de los alumnos de primaria. El título podría ser tareas, pum, ya puse en la primera palabra puse tareas, alguien que busca, un profesor que está buscando sobre el tema de las tareas, o sea, la primera palabra le está siendo indicativa, ¿no? Y luego ya 2 puntos, efecto en el rendimiento escolar de alumnos de primaria. O por ejemplo, si lo más importante es el rendimiento escolar, al revés, puedo poner como primera palabra rendimiento escolar en alumnos de primaria, el efecto de las tareas. Fíjense que el tema es el mismo, pero la selección de la primera palabra es diferente. En estos ejemplos solo cambia el orden para que la primera palabra sea la clave. Y se fijan, es
es el mismo concepto, la misma propuesta. Luego tenemos los títulos que se fijan en las variables de la hipótesis. Acuérdense que vamos a verlo, las hipótesis tienen dos variables como título, las variables como título. Por ejemplo, retención, habilidad e inteligencia en relación con los resultados académicos en niños de 5 a 7 años. Fíjense cómo está acotado. A niños de 5 a 7 años. He acotado mi población, en ese caso respecto a la edad, pero también en cuanto al contenido, retención, habilidad e inteligencia, ¿no? ¿Verdad? Ahí está una variable, retención, habilidad e inteligencia, ¿verdad? Y resultados académicos, la otra variable, ¿no? Ahí están en el título, pero aparecen como primera palabra una de las variables. Y las dos variables aparecen en el título, ¿verdad? Y además está acotado. Es un buen título. También el título puede aparecer como pregunta. Es más raro, pero sí puede ser una pregunta. Es totalmente válido de acuerdo a la APA. ¿Cómo deben enseñarse las matemáticas en las escuelas secundarias? Puede ponerse con interrogación o puede ponerse también sin interrogación. Y también puede ponerse la parte más importante de la investigación como título. Por ejemplo, si dentro de la investigación tuve que hacer un análisis longitudinal sobre el entrenamiento de personal, pues lo puedo poner como título porque es la parte central de mi investigación. No es el objetivo, pero es una parte fundamental. Hice un análisis longitudinal, ¿verdad? Y es el valor de mi aportación en la tesis, ¿no? Al conocimiento. Luego tenemos el índice. Normalmente el índice se hace al final. Eventualmente hacen el índice al inicio, cuando están haciendo una tesis. El índice, bueno, se puede tener una estructura inicial, sí, es muy conveniente partir de un índice tentativo, pero se detalla al final, ya que tengo todo terminado, obviamente paginado y demás, y tengo todos los subtítulos, lo pongo. Los títulos deben ser cómo aparecen en el documento, no puedo cambiarlo, porque me he dado cuenta que eventualmente en la parte del interior del contenido ponen un título y en el índice aparece de otra manera, y sí corresponde, de alguna manera se ve que corresponde, pero está enunciado con otras palabras, ¿no? No, eso no debe ser así. Y luego conviene utilizar subnumeraciones, por ejemplo, 1, 1.1, 1.1.1, en fin, ¿verdad? Eso da mucha claridad a la estructura del trabajo. En el caso del anteproyecto, no de la tesis, del anteproyecto, el índice corresponde a las partes del anteproyecto, es decir, va a ser más largo. En la tesis no, la tesis normalmente, como vamos a ver, son 4 o 5 capítulos, ¿verdad? En cambio, el anteproyecto, como el anteproyecto lleva 10 u 11 elementos, esos elementos son el índice del anteproyecto. Todos los encabezados del desarrollo deben aparecer en el índice, ¿verdad? Como 1.1.1.1, no sé, pero deben aparecer en el índice. Todo lo que sean encabezados. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un índice de tesis, no de anteproyecto. Del anteproyecto hemos dicho que son las partes de las 10, 11 partes del anteproyecto son el índice, ahí no van a batallar. Luego, donde tenemos problemas en la tesis, ahora esto les sirve a los que están ya haciendo tesis, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 1, el problema y su importancia. Antecedentes de estado del arte, preguntas de investigación, ¿verdad? La pregunta central, las preguntas complementarias, los objetivos, el general, los específicos, la hipótesis de investigación, ¿verdad? Cuando hay hipótesis, ¿verdad? No siempre hay hipótesis. También en los cualitativos puede haber hipótesis, pero es más raro. Normalmente hay supuestos, como vamos a ver. La justificación y beneficios. Ese es el capítulo 1. Capítulo 2, el marco teórico con sus partes. Capítulo 3, el marco metodológico fundamental, que ya lo han insinuado en el anteproyecto. En la tesis hay que desarrollarlo más, ¿verdad? La delimitación temporal, geográfica, contextual, las características de la población, la definición de conceptos, técnicas, etcétera. Y un análisis e interpretación de los resultados. Obviamente esto en el anteproyecto no aparece, esto ya es investigación, esto lo va
Esto se hace después de terminar la maestría. A quien le corresponde hacer tesis, hace ya la investigación, ¿verdad? Y analiza la interpretación, interpreta los resultados, que sería ya el cuarto capítulo. En el anteproyecto no hay nada de eso, no debe haber investigación en el anteproyecto, solamente se insinúa cómo se hará, pero no la investigación todavía. Luego las conclusiones y recomendaciones como quinto capítulo y las referencias, ¿no? Pues desde luego apéndices y ya lo que venga. Ese es un índice escueto. Cuarto punto del anteproyecto, se va a replicar también en la tesis, la justificación. ¿Qué se incluye en la justificación? La importancia del tema, por qué es un tema importante, qué problema hay, qué resuelve, qué necesidad, por qué es relevante, bueno, importancia de la investigación. Además, bueno, una cosa es el tema y otra cosa es mi investigación, ¿verdad? El tema es importante, pero ¿por qué mi investigación en concreto, que voy a, dentro del tema, investigar este punto? Porque es importante, es diferente, no es exactamente lo mismo. La aportación de la investigación y mi investigación, ¿qué aporta al conocimiento? ¿Qué aporta a las personas que se desarrollen profesionalmente en esta área, ¿no? Luego, la perspectiva del autor sobre el tema e interés personal del investigador. Bueno, ¿y a mí por qué me interesó? El tema es importante, la investigación aporta, pero a mí por qué, a mí, bueno, es que yo estudié ingeniería y me he desarrollado en tal parte y tal, y por eso el tema me interesa particularmente, ¿no? Y puedo aportar porque tengo conocimientos al respecto, además de la maestría, en fin. Y luego la justificación, habría que decir que es una manera, de alguna manera, la venta de la investigación. Porque dicen, sí, hoy es una investigación relevante, importante, y este autor tiene que aportar del tema. Entonces el lector compra la idea de leer la investigación, ¿verdad? Es un poquito, por eso digo la venta de la investigación, ¿verdad? Eso hay que incluirlo en la justificación. Luego tenemos como quinto punto los antecedentes. Aquí a veces hay un poquito de confusión porque a veces ponen cosas muy amplias como antecedentes, es decir, empiezan a desarrollar el tema. No, los antecedentes son estudios, no todos los estudios más relevantes que se han realizado sobre el tema o temas afines, ¿verdad? Aunque no coincidan en universo, tiempo o espacio, pero sí en contenido, ¿verdad? Porque si no coinciden en contenido, pues entonces no son afines, ¿no? ¿Verdad? Puede ser que el estudio se hizo en otro país, ¿verdad? Con otra población, a lo mejor en otro tiempo, tal, pero sí sobre el tema, sobre ese contenido, bueno, pues lo puedo mencionar. ¿Y qué menciono? Los datos del estudio, quién lo realizó, en qué época, de qué manera, ¿verdad? Bueno, se trata de una tesis, se trata de una investigación en laboratorio, lo que sea, o para tal empresa, las limitaciones de ese estudio, ¿para qué limitaciones tuvo? Y a qué conclusiones llegó, pero todo muy corto, digamos en un párrafo, un par de párrafos, ¿verdad? De cada uno de los estudios, 3 estudios, no sé, lo que se encuentre que sean relevantes, ¿verdad? Son los antecedentes del estudio. Esos son los antecedentes, no toda la historia del tema, ¿no? Como a veces se pone. Luego tenemos el problema de investigación en sexto lugar. Problema de investigación, es definir el problema da dirección al trabajo. Definir el problema me orienta qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Debe concentrarse, finalmente debe concretarse en una pregunta de investigación y a lo mejor algunas preguntas secundarias, porque no, a veces no es una sola pregunta, voy a resolver también otras cuestiones, ¿no? Pero siempre hay una pregunta fundamental de investigación, ¿verdad? Y algunas preguntas secundarias cuando sea conveniente. El problema surge de una idea, inquietud, discrepancia entre investigaciones podría ser, o con la realidad, o alguna dificultad, o necesidad que se materialice en un problema tentativo, ¿verdad? Pueden tener cualquiera de estos puntos de partida. La pregunta de investigación debe contener las delimitaciones. No debe ser una pregunta demasiado amplia, sino delimitada, ¿verdad? Las delimitaciones propias de mi investigación deben estar en las preguntas de investigación. Es necesario leer sobre el tema para definir el problema y preguntas de investigación, porque si yo no sé nada del tema,
pues no, el tema, el problema no lo tengo claro. Hay que leer un poco, ¿verdad? Para poder formular el problema de investigación y obviamente su pregunta correspondiente, ¿no? Luego tenemos los objetivos de la investigación como séptimo paso, los objetivos. ¿Y qué pretendo? ¿Qué se persigue en esta investigación, verdad? El objetivo general, ¿qué se persigue? Debe ser breve, no un objetivo ahí de una página. No. El objetivo en un parrafito, a veces corto incluso, ¿no? ¿Qué estoy buscando con esta investigación? Debe estar obviamente alineada al título, ¿verdad? Y la pregunta de investigación y también después con la hipótesis, porque si no tiene nada que ver, pues el objetivo no es concordante. Debe ser alcanzable. Luego me ponen objetivos totalmente fuera del alcance de un proyecto de investigación. Quiero evitar la contaminación en el mundo, ¿no? Pues, es un objetivo muy loable, pero inalcanzable para los alcances de mi investigación, ¿no? Entonces, el objetivo debe tener algunos términos por los que puedo iniciar, porque es el objetivo de mi investigación, no es el objetivo de lo que se puede después conseguir, ¿verdad? Que otros aplicando mi tesis podrían conseguir, ¿no? Eventualmente tal, cosas maravillosas. Pero bueno, ¿yo qué busco con mi investigación? Analizar, desarrollar, fundamentar, aplicar, determinar, observar, buscar, diagnosticar, proponer, comparar. Se fijan, son puras cosas alcanzables, ¿verdad? Manejables en la teoría, ¿no? Diseñar, relacionar, comprobar, evaluar, sistematizar, confrontar, experimentar, teorizar, correlacionar, depende del tipo de estudio, ¿no? Si es relacional, explicar si es explicativo, validar, contrastar, verificar, ¿verdad? Describir, en fin, explicar, bueno, explicar ya está. Es decir, verbos de este tipo, este tipo de verbos están bien en los objetivos, ¿verdad? No objetivos de cosas que yo no puedo realizar, bueno, están fuera del tiempo, a lo mejor lo realizo en mi vida, ¿no? Pues hice una gran contribución y logré que se disminuyera, ¿verdad? Por mi trabajo en la ONU, los niveles de contaminación, bueno, perfecto, pero para el tiempo que tengo para hacer la tesis, tiene que ser un verbo de este tipo, el objetivo de mi investigación, ¿no? Luego tenemos, bueno, aquí me faltó, no sé por qué no está, los objetivos específicos. Obviamente hay un objetivo general y los objetivos específicos, que son los objetivos intermedios para alcanzar el objetivo general. 3, 4, según el caso, ¿no? ¿Verdad? Tampoco muchos, porque entonces se vuelve difícil de conceptualizar esto, ¿no? Luego tenemos la hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación. Miren, esto es importantísimo. En la hipótesis, a veces me encuentro hipótesis de 2 páginas, ¿no? La hipótesis prácticamente es una frase, parrafito, ¿verdad? Que es, yo he formulado una pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo estoy suponiendo que esa pregunta de investigación se va a responder? Esa es la hipótesis, se enuncia en forma afirmativa o negativa, no tal, pero nunca en forma de pregunta, ¿verdad? Se enuncia en forma afirmativa o negativa, pero no como pregunta, no es una pregunta, la que es pregunta es la pregunta de investigación, ¿verdad? La hipótesis es una afirmación, no sé por qué se está, es una afirmación que es la posible respuesta, es hipotético si, hipótesis es si tal cosa, ¿no? Es hipótesis, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Si todo se cumple como lo estoy previendo, se va a confirmar, pero la hipótesis también puede concluirse que no se confirma y la investigación es perfectamente válida. Si yo concluyo que mi hipótesis no se confirma,
como ha pasado en muchas tesis doctorales y de gente muy reconocida, yo les podría nombrar ahí algunos personajes que en su tesis doctoral la hipótesis que habían formulado no se confirma. Y ellos dicen, bueno, no se confirma, dada mi investigación, no se confirma mi hipótesis, ¿no? Perfecto. Y es una tesis doctoral aprobada con todos los honores y tal, ¿no? Debe ser breve para que quede claro lo que se va a investigar. La investigación dirá si la hipótesis se confirma o no. Relaciona dos o más variables, una independiente y otra u otras dependientes, ¿no? ¿Verdad? Hay una variable que no se mueve, ¿verdad? Que es la que es independiente, que se mueve por sí sola, y hay una respuesta de las otras variables al movimiento de esa variable. O sea que al aumentar esta variable, aumente esta otra variable dependiente, o al revés, al aumentar esta variable independiente, disminuye la variable independiente, ¿verdad? A mayor motivación, mayor rendimiento. A mayor distracción, menor rendimiento. Mayor distracción, menor rendimiento, ¿no? El mayor uso de las redes sociales, menor rendimiento académico, qué sé yo. O sea, hay una relación, sea directamente proporcional o inversamente proporcional entre las dos variables formuladas en la hipótesis. Normalmente la hipótesis se maneja en estudios cuantitativos o mixtos. Eso es lo normal. Eventualmente hay estudios cualitativos que permiten la formulación de hipótesis. La diferencia está en que en el cuantitativo, en el estudio cuantitativo, la hipótesis se formula de inicio. Después yo hago la investigación, mis mediciones y digo se ratifica o no. En la hipótesis cualitativa hago la investigación y sobre la marcha voy formulando hipótesis que conducen a continuación de mi investigación, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor es ya para el tema de la tesis. Debe poder confirmarse de forma estadística. No todos los proyectos tienen hipótesis. A veces hago un proyecto de desarrollo para el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? ¿Cómo puede funcionar tal, tal, tal? Bueno, no hay propiamente una hipótesis porque mi propuesta es un proyecto para el manejo del Departamento de Recursos Humanos sin decir que va a producir esto o aquello, ¿no? Si yo digo, la contratación, atendiendo a la contratación por competencias, tiene mayor efectividad, bueno, ahí sí hay dos variables, contratación por competencias y la variable contratación más efectiva, ¿no? ¿Verdad? O sea, personal, mayor duración en el puesto, qué sé yo, o sea, alguna cuestión cuantificable. Entonces sí, ahí sí hay una relación, ¿verdad? Cuantificable, medible entre las dos variables, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre hipótesis y supuestos, ¿verdad? Los supuestos se dan en el campo cualitativo. Las hipótesis son más del campo cuantitativo. Muy bien. Las variables deben ser medibles, porque si no, ¿cómo veo la relación? ¿O cómo sé que efectivamente aumentó o disminuyó en relación a la otra variable? Por ejemplo, las plantas amargas son venenosas, no es una buena hipótesis. ¿Por qué? Porque ¿cómo cuantifico lo amargo? ¿Qué tan amargo? O sea, no digo, las plantas amargas, ¿amargo hasta qué punto? No es una cosa muy claramente definida, ¿verdad? ¿Hasta qué punto de amargo? ¿No? No es una buena hipótesis. Hay hipótesis no direccional, existe una diferencia en el nivel de ansiedad de los niños con un coeficiente intelectual alto y aquellos que tienen uno bajo. ¿Por qué no direccional? Porque no dice si la diferencia va a ser que van a tener mayor ansiedad o menor ansiedad. Nada más dice que hay una diferencia en el nivel de ansiedad. Pero no dice si mayor o menor. Si los niños con mayor coeficiente intelectual tienen mayor ansiedad que los niños con un coeficiente más bajo o al revés, ¿no? En cambio, la direccional sí afirma, por ejemplo, los niños con coeficiente intelectual altos tendrán un nivel de ansiedad mayor que los niños con un coeficiente intelectual bajo. Es claro, es una hipótesis, ¿verdad? Ya la investigación, con ciertos instrumentos, pues, dirá si efectivamente se confirma para esa población específica y si eventualmente puede extenderse, por lo menos para la población de la misma edad o no, ¿verdad? Eso depende de la muestra
que haya habido. Bueno, tenemos también el tema de la hipótesis nula. No siempre se formula una hipótesis nula. La hipótesis nula es lo contrario de la hipótesis de investigación, ¿verdad? La negación de la hipótesis de investigación. No existe diferencia en los niveles de ansiedad entre niños con un coeficiente intelectual alto y aquellos que tienen un coeficiente intelectual bajo. No hay diferencia. Es la hipótesis nula de la hipótesis que habíamos formulado. Y la alternativa define una situación posible que no es ni la hipótesis de investigación ni la nula, ¿verdad? Obviamente no toda investigación tiene hipótesis alternativa. Eventualmente sí, podría ser que pasara esto otro, ¿verdad? Que no está ni en la hipótesis, o sea, ni entre los dos extremos, que pasara esto otro. A veces sí hay hipótesis alternativa que explica el fenómeno, ¿no? Bueno, punto fundamental, como vamos de tiempo bien, es la metodología y el método. Esto tiene que estar muy bien definido en un anteproyecto. Es casi, bueno, la hipótesis es muy importante, pero es muy cortito. La metodología es un concepto más amplio. Y si no está definido, pensado, enrutado bien con todo lo demás, después no se sabe por dónde elaborar la tesis, ¿no? ¿Verdad? Por eso dice aquí, es un apartado fundamental del anteproyecto. Responder a las preguntas qué, cómo, con quién, con quién, dónde, cuándo y en cuánto tiempo. Todo esto son preguntas propias de la metodología, ¿verdad? Del método, más bien, perdón, del método, ¿verdad? Definir el enfoque, fundamental, cualitativo, cuantitativo o mixto. Muchas investigaciones son mixtas porque tienen elementos de las dos partes, elementos cualitativos que se van a ver a través de los instrumentos propios de la investigación cualitativa y elementos cuantitativos que hay que considerar. Por ejemplo, si yo hago una investigación académica en un grupo de alumnos, pues hay elementos más subjetivos, ¿verdad? Aburrimiento, tal, para la cual puedo calificar a través de entrevistas, de encuestas, de observación, incluso participativa o no, ¿verdad? Y hay elementos, por ejemplo, sus calificaciones, sus resultados, ¿no? Académicos, que son cuantificables, ¿no? Es un elemento cuantificable y la investigación podría ser mixta si yo metí, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? Como trabajo durante X tiempo antes de las clases, tal, ¿qué efecto tiene en las notas, en la atención de los alumnos, en su participación y todo eso? Bueno, tiene elementos de los dos tipos, por poner un caso, ¿no? El tipo de investigación, muy importante definirlo. Va a ser de campo, voy a hacer investigación de campus, tengo una población que voy a investigar, o va a ser totalmente bibliográfica o documental. Bibliográfica, documental, pues es lo mismo, ¿no? Bibliográfica, sea de estudios realizados por otros o documentos históricos, en fin, ¿verdad? Pero finalmente, documentos que se ven en escritorio, ¿no? El orden de ejecución de las actividades, las fases, cómo voy a hacer la investigación, eso también se pone en la metodología. Primera fase de mi investigación, voy a hacer un test de entrada, ¿verdad? Un test estandarizado de entrada al grupo, a la población que voy a investigar. Voy a hacer una intervención de esta otra forma durante tanto tiempo, ¿verdad? Y una evaluación de salida, ¿verdad? Del mismo test, voy a medir, o sea, ¿qué fases va a tener mi investigación? Y luego el alcance de la investigación va a ser descriptivo, va a ser exploratorio, va a ser correlacional o explicativo. Ahí vienen adelante qué es cada uno de ellos. Y luego si es experimental, cuasi experimental o no experimental. Experimental, yo puedo manipular la variable independiente y producir efectos casi es en laboratorio. Puede ser en un aula de clase, ¿verdad? Pero yo hago artificialmente ciertos manejos de la variable independiente, ¿no? Y puedo hacer un estudio, claro, experimental implica que yo controlo todas las demás variables. Yo controlé que los niños hayan dormido bien, que vengan bien alimentados, que tengan, ¿verdad? O sea, porque si no está influyendo elementos que no tienen que ver, ¿verdad? En las dos variables que estoy investigando, ¿verdad? No, es más difícil depurar. En el laboratorio, pues se puede
se puede lograr, pero puedo hacer un estudio tipo laboratorio con un grupo de personas. O sea, no está excluido. Un poco más difícil que sea algo, normalmente es cuasi experimental, ¿verdad? Cuando se trabaja con una población de personas. Pero la población no nada más son personas, vamos a ver que la población también puede ser objetos, eh, por ejemplo, sustancias químicas, diferentes elementos, ¿verdad? Químicos, ¿no? Pues pueden ser una población de estudio, ¿no? Los metales, es una población de estudio, qué sé yo, ¿verdad? Y no experimental, bueno, no hay manipulación de las variables. Bueno, vamos a otro elemento de la metodología que hay que anotar en la metodología es la población y la muestra. La población es todo el universo que se está estudiando, que puede estar delimitado a población mayores de edad del Perú, ¿verdad? Votantes, población votante, políticamente ciudadanos del Perú, por ejemplo, puede ser una población, ¿no? Pero bueno, estudiar una población tan amplia me resulta prácticamente inmanejable, ¿no? Entonces hago un muestreo, hago una muestra, selecciono una muestra que sea suficiente, debe ser suficiente, ¿verdad? Debe ser adecuada a la población y vamos a ver el adecuado que implica varias cosas, ¿no? ¿Qué instrumentos tengo para trabajar con esa muestra o con esa población? Si la población es suficientemente chica que la puedo yo manejar, puedo trabajar con, no hace falta tener muestra, puedo trabajar con toda la población, con mi universo de estudio, ¿no? Entonces, bueno, los instrumentos hay que definirlos también en este apartado de metodología. La entrevista, ¿verdad? Entrevista que puede ser en profundidad, una entrevista más superficial, más corta, más a fondo. La encuesta puede ser cerrada o abierta o mixta, tener elementos cerrados y abiertos, preguntas abiertas y preguntas de respuesta de opción múltiple. La observación, que puede ser pasiva o participativa, una observación pasiva, el observador no interviene para nada, ni da indicaciones, ni nada, o participativa, bueno, está guiando, ¿verdad? Da una indicación, la población, ¿verdad? O la muestra de la población que se está observando tiene una reacción y se observa, ¿no? Y se toma normalmente una bitácora de observación, ¿no? Las mediciones, las estadísticas, la revisión de documentos, en fin, todos esos son instrumentos de estudio. Y conviene hacer un diagrama de flujo de la investigación, ¿verdad? Bueno, aquí me voy acá y si pasa esto, me voy por acá. Es decir, un diagrama de flujo es un poquito como los planos de la construcción que hemos mencionado, ¿no? Bien, algunas cuestiones de la investigación cualitativa. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, dice, el investigador comienza examinando los hechos en sí, en la cualitativa, ¿verdad? Y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. A diferencia de la cuantitativa, que hay una teoría explicativa de inicio que se formula en una hipótesis, acá hay la investigación y una vez que se observa el fenómeno, se hace una teoría explicativa de lo observado, ¿no? Esa es una característica propia de la investigación cualitativa, aunque sí necesita también una guía de trabajo, una metodología, ¿no? El proceso aquí, si se fijan, es inductivo, no es deductivo, es más bien inductivo, es decir, paso del caso particular y generalizo en una teoría. De lo individual, acuérdense que la inducción es de lo individual a lo general, ¿verdad? De lo particular a lo general, ¿no? ¿Verdad? Explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas. En la teoría de los estudios, en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, ¿verdad? Lo que ya habíamos mencionado. Considera aspectos más subjetivos de la población y de la muestra, o de la población o de la muestra, según se haya trabajado, ¿no? ¿Verdad? Aspectos más subjetivos. La investigación cuantitativa es muy objetiva, son números, ¿verdad?
Los instrumentos son más bien entrevistas, encuestas abiertas y cerradas, la observación y los grupos focales, donde, ¿verdad?, se pone en común el tema y se observa las opiniones de expertos también. No se definen las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente, como pasa en la cualitativa. Y el investigador extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números, ni debe analizarlos estadísticamente. Aunque sí puede haber, obviamente, sí debe haber un análisis de los resultados. Y hay incluso programas para el análisis de resultados cualitativos, ¿verdad? Este Atlas T, en fin, ¿verdad? Vivo, en fin, hay programas adecuados, ¿no? Dice, aunque el conteo puede utilizarse en el análisis, pues sí. Muy bien. Algo de la investigación cuantitativa. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Cada cuánto ocurren, con qué magnitud, cómo ocurren, ¿verdad? En qué campos, ¿verdad? En qué época del año, qué sé yo, ¿verdad? Pero todo esto medible. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto, medible, sobre el fenómeno, aunque en evolución, ¿verdad? Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. La hipótesis genera antes de tener los datos, ¿verdad? Partimos de una hipótesis y se verifica o se desecha. La recolección de los datos es fundamental en la medición de las variables, ¿verdad? De las dos variables. Bueno, dos o más variables. Decíamos que pueden ser más variables también. Incluso puede haber varias hipótesis de alguna manera relacionadas, no tiene que ser una sola hipótesis. Debido a que los datos son productos de mediciones, se representan mediante números y se deben analizar con métodos estadísticos. Las investigaciones cuantitativas deben ser lo más objetivo posible. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados a un grupo o segmento, ¿verdad? O una colectividad mayor, ¿verdad? Una población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Es mucho más universalizable, perdón, que la cualitativa, y sobre todo si se mueve con elementos del mundo físico, químico, incluso un poquito menos, pero biológico o hasta experiencial o psíquico, ¿verdad? Claro, conforme vamos subiendo en el nivel, el tema está menos determinado por leyes, menos cuantificable. El fenómeno psíquico, el biológico, pues de alguna manera se puede llegar a cuantificar, ¿verdad? ¿Qué tanto duele? ¿Qué tan descompuesto está? Bueno, es más difícil, ¿no? ¿Verdad? En el físico-químico sí es totalmente cuantificable. El enfoque cuantitativo es más frecuente en ciencias naturales, física, química, biología, ¿verdad? Incluso medicina, tal. Psicología también, aunque obviamente menos porque es una ciencia ya entra en lo humano, ¿no? Pero obviamente lo sociológico y demás, pues es otro tipo tiende más a lo cuantitativo, ¿verdad? Cualitativo en ciencias humanas. Ok, el alcance, hay 4 tipos de alcance de la investigación. Ok, la investigación descriptiva. Además de poner si es cuantitativa, hay que poner el alcance, qué tipo de alcance tiene. Voy a describir, ¿verdad? Solo describe un fenómeno en sus diferentes aristas y con un enfoque determinado. Busca especificar las propiedades, las características, los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, cualquier otro fenómeno que someta a su análisis, pero es descriptiva. Por ejemplo, en sociología puede haber una sociología puramente descriptiva. Yo describo qué pasa, cómo es el fenómeno social en este grupo humano, ¿no? Pero también puedo hacer algo exploratorio. La investigación exploratoria normalmente se versa en fenómenos menos conocidos, ¿verdad? Más
Dice, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, ¿verdad? Del cual se tienen muchas dudas. Entonces hago un trabajo exploratorio, ¿verdad? Sobre el origen del hombre, ¿no? Del ser humano. Bueno, pues es algo que se ha explorado y demás, pero es exploratorio. No hay tantos datos como para llegar a conclusiones este, totalmente determinantes, ¿no? Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. Ese es el alcance exploratorio. El alcance correlacional, ¿por qué me falta el explicativo? Acá está. Ok, el correlacional establece la relación entre dos o más variables, ¿verdad? Voy a relacionar esta empresa con esta otra, voy a ver cómo se relaciona este tipo de contratación con este otro, ¿no? Y ver los efectos de los dos es correlacional de alcance. Y el explicativo no solamente describe, sino que busca las causas del fenómeno, sea un fenómeno físico, químico, biológico, sea un fenómeno social, antropológico, ¿no? Ok. Las hipótesis, es decir, una misma investigación puede tener varios alcances, ¿verdad? En diferentes apartados de la investigación. ¿Cómo es la hipótesis? En el alcance exploratorio no hay. Si voy a hacer una investigación de alcance exploratorio, no hay hipótesis. En el explicativo, cuando se pronostica un hecho o dato, sí hay, ¿verdad? Si yo estoy pronosticando un efecto es explicativo, por lo tanto estoy viendo, perdón, una causa de un fenómeno, no un efecto, una causa, ¿verdad? Yo pronostico y entonces pues sí hago una hipótesis, ¿no? En el correlacional, ¿verdad? La hipótesis es una hipótesis de correlación, cómo se relacionan estos dos fenómenos, y en el explicativo la hipótesis, perdón, es causal. Es que es, aquí es el descriptivo, perdón, aquí está mal. Aquí es, en vez de donde dice explicativo, aquí es descriptivo, ¿verdad? Descriptivo en este de arriba. Por eso sí explica el hecho o dato, ¿verdad? Estoy previendo un hecho, es descriptivo. Bien, alguna palabrita sobre, y casi para terminar, sobre la población y la muestra. La población, ¿verdad? Es todo el conjunto que se estudia, todo el conjunto, que lo defino, tiene que estar definido. ¿A qué población me refiero? Y dependiendo del tamaño de población, habrá muestra o no. Puede ser que no. Hay fórmulas para calcular el tamaño de la muestra para que sea adecuada. Hay una fórmula, hay fórmulas, dependiendo del tipo de población de que se trate. Claro que es diferente si mi población es un fenómeno físico o elementos químicos, por decir algo, o es una población humana, ¿verdad? Que quiero estudiar un comportamiento en una población humana, ¿no? Eh, en Internet hay calculadoras para calcular la muestra de ciertas poblaciones, ¿no? Y las pueden encontrar. Eh, bueno, hay diferentes tipos de muestra, por ejemplo, la no probabilística, ¿verdad? No probabilística es la muestra es seleccionada por el investigador. Por alguna razón, selecciona la muestra para su estudio, con alguna característica particular, en fin, ¿verdad? Selecciona la muestra. O pueden ser una muestra de expertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pregunta de investigación que quiero hacer, ¿verdad? Está basada en el conocimiento de un fenómeno. Entonces busco expertos en ello para indagar y llegar yo a nuevas conclusiones con lo que he extraído del conocimiento de varios expertos del tema, ¿no? O puede ser por cuotas, ¿verdad? Partes iguales de los diferentes grupos de la población, ¿verdad? Pues personas de tal edad, de los diferentes grupos de edad, selecciono un determinado número que corresponde según la población. Si son más jóvenes, pues mayor número de jóvenes, y muestra va a ser mayor número de jóvenes que de 40 a 60 años que de 60 a 80, qué sé yo, ¿no?
O probabilística, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y la muestra al azar, ¿verdad? Totalmente por sorteo. Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos en estas dos últimas, ¿no? Bueno, y aquí quería decir una palabrita también sobre el grupo muestra y el grupo control, que a veces hay un poquito de confusión. Acuérdense que en el grupo control se hacen las mismas mediciones de salida, entrada y de salida que en el grupo muestra, pero no se aplica la intervención o el medicamento o bueno, lo que supuestamente la variable que va a hacer una diferencia en el grupo muestra del resultado obtenido de entrada y de salida, ¿no? Al grupo control no se le aplica, se deja correr el mismo tiempo para que estén sujetos a todas las demás variables que el grupo muestra, pero la intervención, la variable que se va a medir su relación con el efecto, no se aplica al grupo control, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, bueno, el otro elemento que se pide en el anteproyecto es el marco teórico. Marco teórico que a lo mejor en extensión sí es el más largo, a veces la metodología también tiene alguna extensión, la justificación eventualmente, ¿no? Pero acuérdense que esto hay que clarificarlo muy bien, porque lo mismo pasa en la tesis, es el marco teórico, no es mi investigación, sino son los elementos teóricos que ya existen, el conocimiento ya tenido, no lo que yo investigué, ¿verdad?, sobre el tema. Y puede ser bases teóricas, ¿no?, definiciones, relaciones, investigaciones de otros, ¿verdad?, pero que ya son de conocimiento, ya son aceptados por la comunidad de profesionales sobre esa área, ¿no? Y las bases, y eventualmente las bases legales también. Bueno, en Colombia, la legislación respecto a, ¿cómo se llama?, las energías renovables que están exentas de impuestos, que juega un poquito la bases legales también pueden enunciarse o deben enunciarse en el marco teórico. Que sea la décima parte. Después tienen, déjame ver qué más hay aquí. Tienen, creo que aquí termina. Tienen, se les pide un índice tentativo en el anteproyecto. Para los que están cursando la asignatura de investigación, se les pide un marco teórico, un índice tentativo. ¿Qué es eso? Es el índice que ustedes prevén ahorita, sin haber hecho investigación, que podría tener su tesis, ¿verdad? Y luego se les piden dos tipos de referencias. Las referencias, que es, dos tipos de referencias, perdón, bibliografía. La bibliografía de consulta, que es bibliografía que prevén que podrán utilizar para su tesis, y las referencias de este trabajo de anteproyecto. Las referencias de los autores que citaron en su marco teórico, en su justificación, en sus antecedentes, bueno, esos vienen en las referencias. Es la referencia de cualquier trabajo académico, ¿verdad? Y las de consulta, la bibliografía de consulta es la que prevén que pueden usar en su tesis. Muy bien. Déjame ver en el chat si hay preguntas. Nos quedan 5 minutitos. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguna cuestión que necesitan que empleen estos minutos. Buenas noches, saludos desde Ecuador, maestría en prevención de riesgos. En este proyecto, ¿cuál es la cantidad aceptada de objetivos e hipótesis? Muy bien. En objetivos, un objetivo general, y puede haber hasta 4, 5 máximo objetivos específicos, ¿verdad? 3, 12, según que son los que conducen al objetivo general. Hipótesis. Si hay muchas hipótesis, se vuelve inmanejable el trabajo. Entonces, hipótesis puede ser desde una hipótesis, ¿verdad? Voy a investigar nada más esto, o 2 y máximo 3 hipótesis, pero de alguna manera relacionadas, que una variable coincida, ¿no? Una vez terminados las materias, ¿cuánto? Ay, es que se me está moviendo. ¿Me podría aclarar? Ok, a ver, es que son muchas preguntas.
Hay algunos compañeros o grupos de maestría en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Bueno, esas preguntas a los compañeros. Es que hay muchas intervenciones. Buenas noches. ¿Alguien Ok, vamos acá adelante. El anteproyecto, ¿cuál es la cantidad aceptada? Ok. Hola, hay el grupo 1, las está arriba. Hay un grupo de logopedia. Muchas gracias por la clase. Me gustaría, por favor, que hagan un grupo de WhatsApp. Ok. Una vez que terminamos las materias, ¿cuándo empezamos a realizar la tesis? Ok, se les avisa. Una vez que termine, no todos los alumnos hacen tesis. Depende de su nacionalidad y su país. Pide la tesis, ¿verdad? Bueno, hacen tesis y los alumnos tienen promedio de más de 9 y no tienen ninguna asignatura reprobada, pueden titularse por promedio, ¿verdad? Tutor, si gusta, le puedo ir leyendo las preguntas. Muchas gracias, Mariana, sí. Una de las preguntas es, en el caso de un estudio de casos, ¿la metodología puede ser cualitativa, exploratoria? Sí, puede ser exploratoria si el caso, en un estudio de casos, si el caso es poco conocido, el fenómeno es poco conocido, sería exploratoria, porque si no puede ser explicativa. Si yo quiero ver las causas del fenómeno, si yo lo que busco son las causas del fenómeno, entonces sería explicativa. Si solamente describo, ¿verdad? La descripción es útil, esta descripción, obviamente una descripción donde analizo las diferentes partes, aristas, opiniones, consecuencias, en fin, una descripción completa es descriptivo, ¿verdad? Depende de qué es lo que yo estoy buscando en el trabajo de ese caso concreto, análisis de caso que estoy estudiando, ¿no? Ok, otra pregunta es, ¿para la tesis hay posibilidad de hacerlo entre 2 personas? Fíjate que en el reglamento en México no lo permite. No permite trabajar tiene que ser individual. Si lo han preguntado, lamentablemente no es posible, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre metodología y método? Ok, el método son fases. La metodología es cualitativa, es el enfoque y el alcance. Esa es la metodología que se va a seguir. Y el método es, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es la descripción, con qué, ¿verdad? Todo eso es método. ¿Con quién? En fin, ¿verdad? Eso es método. Otra pregunta es, ¿cómo construyo el análisis de los resultados si no haré la aplicación de pruebas? Si no haré la aplicación de pruebas, pues no hay resultados. Si no hay pruebas, es decir, si no he recabado información, no hay nada que analizar. No hay análisis de datos porque no he recabado datos de ninguna parte, ni siquiera bibliográficos. Porque puede haber análisis de resultados también de una investigación bibliográfica. Yo hago una investigación, saco elementos de aquí y de allá, y esos elementos los analizo, ¿no? Puede haber análisis de resultados de mi investigación bibliográfica o documental. Puede haber análisis, pero si yo no he recabado ningún tipo de dato, pues sí, no hay análisis de los datos obtenidos, ¿no? Okay. Otra pregunta es, en el anteproyecto, ¿cuál es la cantidad aceptada de objetivos e hipótesis? Sí, bueno, ya la contesté, creo, esa ya la contesté. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos? Sí. Me gustaría ver cómo podemos hacer para compartirles el PowerPoint, aunque creo que se queda grabada la exposición, ahí lo pueden tener, ¿verdad? Es cierto. Sí, de todas formas, si alguno de los alumnos quiere la presentación en sí, si le parece bien, doctor, nos las comparte y Claro. que ellos se acerquen a su coordinador académico y se las compartimos de manera directa. Otra pregunta es, buenas noches, para la maestría, si quiero desarrollar un artículo para publicar, ¿se puede realizar? Sí. De hecho, estamos formulando ahorita como requisito para la titulación por promedio, para algunos países, que la realización de un artículo, del proyecto de investigación o de un ensayo, que no es lo mismo, ¿verdad? El artículo científico es más objetivo, el ensayo es más subjetivo, pero puede ser cualquiera de las dos cosas.
y lo publicamos por lo pronto en nuestra página y próximamente en nuestra revista digital o en otros ámbitos académicos a los que tenemos acceso, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el anteproyecto y tesis? Ok. El anteproyecto es la guía de lo que voy a hacer en la tesis. Es solamente mis planos de la construcción. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, todo esto que he explicado, ¿no? Es el anteproyecto. Pero no todavía la investigación. No he hecho investigación. No he ido y no he realizado. Digo, voy a hacer una encuesta de este tipo y así. Pero no he realizado la encuesta. No he ido con la población, he aplicado. He dicho, voy a hacer una encuesta, un estudio de salida, de entrada, pero no realizo, ¿verdad? La evaluación, el test de entrada, ni hago tampoco la intervención. Eso ya lo hago cuando hago la tesis, ¿verdad? Solamente planteo lo que voy a hacer. El Gracias, anteproyecto. doctor. La última pregunta es igual acerca del anteproyecto. Dice, ¿el anteproyecto es el protocolo? Bueno, protocolo es una palabra más genérica. Hay protocolo para realizar la tesis y hay protocolo para realizar un anteproyecto o proyecto de tesis. O anteproyecto de tesis o proyecto de investigación son sinónimos. Y para eso existe un protocolo de cómo realizarlo, pero también para la tesis existe un protocolo de cómo realizar la tesis. El protocolo es una palabra más general, te dice cómo realizar algo, ¿no? Los pasos para realizar algo, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿ustedes tienen algunos temas de tendencia para desarrollar el proyecto de investigación? Eh, pues en este momento no, tenemos las líneas son más generales y queremos dejar más libertad al alumno para que escoja el tema más afín a sus intereses y a su profesión. Pero sí es interesante ver con su asesor. Si ustedes tienen duda, ver posibles temas con su asesor, sea con el profesor de la asignatura, ¿verdad? En este caso yo, de investigación, o sea ya con su asesor de tesis para ver posibilidades de temas, ¿no? ¿Verdad? Y finalizamos con la pregunta de cuánto tiempo se tiene para presentar la tesis. Ok. Nosotros sugerimos aproximadamente 4, 5 meses. En realidad, oficialmente tenemos un poco más, pero si les decimos más, nos vamos a confiar. Entonces, como son 3 entregas, la tesis es de 60 páginas aproximadamente, son 20 páginas de avance por entrega. Prácticamente con su proyecto ya tienen 10 páginas elaboradas, ¿no? En su proyecto. Entonces, la primera entrega es de 20. Entonces, cada mes tienen un avance. En realidad, si se fijan, si yo hago una página de avance por día hábil, en 3 meses termino mi tesis, ¿no? ¿Verdad? Por día hábil, una página de avance, en 3 meses termino mi tesis. Más un mes para afinar y demás, bueno, pues en 4 meses podemos estar teniendo la tesis terminada, que eso es lo ideal. No todo el mundo lo logra, pero eso es lo ideal. Gracias, doctor. Una última pregunta es, ¿a partir de cuándo se les asigna tutor para empezar a realizar la tesis? Cuando termina su maestría y de titulación, de la coordinación de titulación, nos dicen, el alumno fulanito de tal debe hacer tesis, nos avisen a la dirección académica. En ese momento les nombramos un asesor de tesis y les mandamos un correo con el protocolo para la elaboración de la tesis, todas las instrucciones, cómo elaborarla, el índice y todo, y se les nombra un asesor. En ese momento empiezan el trabajo directo con el asesor, ¿verdad? Gracias. Por aquí preguntan que a quién se le van compartiendo los avances. Se Al contesta con la asesor, misma pregunta al asesor de tesis. al asesor de Eh, tesis. Los eh, avances de la tesis, ¿verdad? De la tesis, no sí, del de la tesis. anteproyecto. El anteproyecto es como una actividad más dentro de mi maestría. Es como una actividad como cualquier otra materia, yo subo a la plataforma y se me califica, ¿no? El anteproyecto es una actividad dentro de la maestría. La tesis sí, voy trabajando con mi asesor de tesis. Perdón. Adelante. Gracias, doctor. Hay una pregunta que dice, ¿y si excedo las 60 páginas en mi tesis, afecta en algo? Si excedo las 60 páginas, eh, no, al contrario. Ponemos un mínimo de 60, máximo no hay ningún problema, ¿no? Mejor, o sea, se califica mejor una tesis más amplia, ¿no? ¿Verdad?
Ok, preguntan, ¿los alumnos que somos de Colombia presentamos tesis? Sí, tengo entendido, pues yo no es mi área, yo no estoy en control escolar, pero tengo entendido que el MEN, el Ministerio de Educación de Colombia, Nacional, en Colombia, para poder convalidar, está pidiendo que se realice un trabajo de investigación o tesis, ¿verdad? Es correcto. Y finalizamos, doctor, me parece, me han salido varias veces esta pregunta. ¿La memoria de fin de maestría es lo mismo que el anteproyecto? Es correcto, es lo mismo. Memoria, es que le pusieron, antes era una memoria del trabajo realizado y se le quedó el nombre, pero es un proyecto, es un anteproyecto de tesis lo que estamos realizando en esa asignatura que se llama de investigación. Tu maestría, neuropedagogía e investigación, energías renovables e investigación, siempre se llama así, ¿verdad? Relaciones públicas e investigación, siempre se llama e investigación, esa es la asignatura donde hacen el anteproyecto. Ok, dice, una vez que tengamos la tesis, ¿hay que sustentarla con jurado? Sí. Hay que sustentarla ante 5 sinodales. Se les manda la fecha, se les mandan las instrucciones para la sustentación, hacen una presentación de 20 minutos y luego una sesión de preguntas de otros 20 minutos y se concluye el evento, ¿no? De la defensa. Gracias, doctor. Son todas las preguntas y hay muchísimos mensajes de agradecimiento de los alumnos hacia su presentación. Gracias, no, pues yo les agradezco, veo que somos más de 130 alumnos conectados, me da muchísimo, muchísimo gusto y pues ahí estoy a la orden cualquier pregunta que tengan por correo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Y queridos alumnos, quien desee esta presentación de manera directa, por favor, envíen un mensaje a su coordinador académico y con mucho gusto se les estará compartiendo junto con la grabación. Muchas gracias. Hasta Muchas luego, gracias, muchas doctor. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.